Señora presidenta. Buenas tardes, señora ministra. La supervivencia del Delta está amenazada. El Delta del Ebro requiere actuaciones inmediatas y soluciones definitivas para hacer frente a la regresión de la costa, subsistencia de la plana deltaica y la salinización de los espacios agrarios. Diferentes estudios nos advierten que durante este siglo el 45% de la superficie del Delta quedará por debajo del nivel del mar si no ponemos remedio, ya que el Delta cada año se hunde entre 1 y 5 milímetros y la línea de costa retrocede unos 15 metros anuales. El aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático y la acción de las borrascas ha acentuado aún más la magnitud de las afectaciones del ecosistema singular y vulnerable. El temporal más reciente, el Gloria, ha provocado la inundación del agua del mar de más de 3.200 hectáreas de arrozales y graves afecciones en la playa de la Marquesa, la Illa de Buda y el Trabucador. Desde Esquerra Republicana le pedimos que haga frente a la situación y atienda las propuestas de la tabla de consens del Delta y también propuestas expuestas desde hace años por diversos científicos expertos en la materia. Asigne las partidas presupuestarias para ejecutar este año mismo las actuaciones más urgentes y establezca un calendario para las restantes. Reclamamos, como hemos planteado en diferentes ocasiones en estas Cortes, la revisión y actuación de los caudales fijados por el tramo final del río Ebro y de su delta. Es urgente la adecuación del régimen de caudales propuestos por la Comisión de Sostenibilidad del Estado del Ebre y de acuerdo con los requerimientos y caudales de la aportación de sedimentos en la disposición adicional 10ª del Plan Hidrológico Nacional. Hace necesario que reactivar y convocar la Comisión de Sostenibilidad del Estado del Ebre para establecer una respuesta integral, global, a las necesidades del tramo final del río Ebro y su delta. Por lo que respecta a la aportación de sedimentos, recordar que el año 2016, Esquerra Republicana, hemos llevado a la votación en las Cortes una demanda que preveía redactar un plan de gestión integral de sedimentos en la conca del Ebro y la realización de una prueba piloto de transferencia controlada de sedimentos del embalse de Riba-roja a la desembocadura del delta. Pero hasta ahora no se ha hecho nada. La movilización y transferencia de sedimentos, además, exige un cambio de gestión de los embalses y pantanos de la cuenca del Ebro, los cuales están a merced de los designios de las hidroeléctricas y de su Confederación Hidrográfica del Ebro, que ha negado la problemática. El delta del Ebro, además de las actuaciones urgentes, hay que acometer para proteger su litoral necesidades de soluciones duraderas que exigen una gestión diferente de cuenca y el tramo final del río Ebro. Soluciones que los científicos reputados y movimientos sociales, terminando, por favor. Termino, como campaña de sedimentos y plataforma de defensa del Ebre, vienen exponiendo y reivindicando desde hace años. Por lo cual le pregunto, ¿qué actuaciones tiene previsto el Gobierno para realizar subsistencia al Ebro? Gracias.